Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta con miel Gran Reserva. Y para este mes de agosto os hemos preparado un auténtico recetón que, como siempre, obedece a dos parámetros principales. El primero de ellos, los productos de temporada. En este caso, estas peras, estos peros, estas peras de pueblo, estas peritas pequeñas, llamadlas como queráis, pero estas frutas que nos reconcilian con los sabores auténticamente tradicionales. Y el segundo de los parámetros, evidentemente, la mejor miel posible, esta miel Gran Reserva en cualquiera de sus variedades, esta miel de flores, esta miel de montaña, podemos utilizar también el polen, no nos olvidemos nunca del polen, y evidentemente también, bueno, pues esta miel, este panal de miel fresco que es realmente espectacular y que a mí es que me vuelve realmente loco. ¿Qué vamos a cocinar con estas peras o cómo las vamos a preparar? Bueno, pues yo creo que en una de las recetas más tradicionales en las que van cocinadas existe la tarta de peras, que está riquísima, pero nosotros vamos a hacer algo maravilloso, que son esas peras guisadas al vino tinto. Y me diréis, ¿vamos a guisar en agosto? ¿Vamos a cocinar mucho en agosto y a tomar algo caliente? Pues evidentemente no, porque vamos a traernos la receta, le vamos a hacer una pequeña versión para tomarla prácticamente como si fuera un refresco, Quedaos con eso. ¿Cómo vamos a cocinar estas peras? Bueno, pues evidentemente con un accesorio descorazonador, qué raro suena eso, ¿no? Y qué difícil y qué chungo. Lo que vamos a hacer es sacarle, bueno, pues la parte del pedúnculo y evidentemente también esa parte del núcleo central donde están las pepitas y donde está esa parte más dura, ¿vale? Perforamos, sacamos todo ese trozo y vamos a utilizar el agujerito que ha quedado en el centro, ese centímetro aproximadamente, para rellenarlo con unas moras. Podéis utilizar también unas fresas que yo las tengo en temporada. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Cuando cocinamos algo al vino tinto, estamos buscando, ¿no?, como dirían los sumilleres y los entendidos, buscamos esas notas de frutos negros, de frutos rojos. Bueno, pues nosotros vamos a reforzar también toda esa potencia con la propia fruta, ¿vale? Entonces, rellenamos estas peritas en el agujero que quedan con 3, 4, 5, todas las moras que quepan. Tampoco hagáis mucha presión para que la pera no se rompa, porque son, en este caso, muy delicadas. Podéis utilizar alguna en un formato un poquito más grande, podéis utilizar melocotón también, que está espectacular en esta temporada, y ya os digo yo que va a funcionar exactamente igual de bien que las peras, ¿vale? Una vez que las tenemos ya, bueno, pues con ese rellenito preparado, podemos optar por taparlas para que no se rompan, pero es importante también que las pelemos, ¿vale? Para evitar toda esa parte, bueno, pues digamos un poco más rugosa de la piel. Las vamos a colocar en un cazo, unos 300, 400 mililitros de un buen vino tinto. Si ese vino no te lo tomarías en una copa con tus amigos o con tu familia, no lo pongas tampoco a los guisos porque realmente no merece la pena. Y aquí es donde llega, bueno, pues ese factor diferenciador de la miel Gran Reserva. Vamos a utilizar, normalmente las peras al vino se cocinan con azúcar, pero ¿cuál es el mejor endulzante natural que podemos estar consumiendo, bueno, que se lleva consumiendo durante toda la historia, cuando no existía el azúcar, ni la caña de azúcar, ni cosas de estas extrañas que poco a poco, bueno, pues han llenado nuestra vida, han copado nuestra vida de cosas que a veces, bueno, pues se nos van de las manos, ¿no? Entonces vamos a utilizar una buena miel, en este caso de montaña, para esos 300, 400 mililitros, una buena cucharada de miel de montaña Gran Reserva, y le vamos a poner un palito de canela, un trocito de canela, y también le vamos a poner, bueno, pues lo que más os guste, una cáscara de naranja, que también, bueno, estas las veis, ¿no? Son naranja de verano, cuando tienen esos tonos así un poquito más amarillos, bueno, pues son naranjas que aquí en Arribes encontramos de manera muy fácil, prácticamente hasta finales de septiembre o al menos mediados, ¿vale? Podéis ponerle naranja, podéis ponerle limón, y todo eso lo dejáis cocinar lentamente, eso sí es muy importante para que las peras no se rompan, hasta que estén tiernas. Podéis pinchar con un palillo, podéis pinchar también con un, bueno, pues con un tenedor o con un cuchillo también, y cuando veáis que están tiernas, que están ya con este color espectacular del vino tinto, además por aquí se ven, por aquí, bueno, pues todas las moras, porque las moras no terminan rompiéndose. La pera lo que hace es protegerla y va a soltar todo ese saborcito y nos va a quedar un interior súper jugoso, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es retirar. Vamos a colocar el plato para que veáis un emplatado, bueno, pues en este caso siempre yo utilizo la parte esta más minimalista, pero vosotros utilizáis 2, 3 peras o directamente ponéis una pera grande o un melocotón, como os decía antes, ¿vale? Voy a poner en la base un bizcocho de cacao. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cacao, la pera y en este caso el vino es la combinación ganadora. Hay muchos vinos también que tienen esos toques, ¿no?, de cacao. Bueno, pues aquí nos va a funcionar maravillosamente bien. Ponemos ese bizcocho de cacao o bizcocho normal, lo que buscamos es una textura distinta, y que cuando nos quedemos con este juguito, que es con el que hemos cocinado las peras, y lo que hemos hecho también evidentemente es enfriarlo, tanto la pera para que sea así muy de verano,
y para que se manipule mejor también, ¿no? Para que la podamos colocar mejor y para que esté más fresquita en nuestro paladar, siempre al frío, y este juguito que no tiene que estar excesivamente reducido, y si está muy reducido le añadís un poquito de agua, un poquito de zumo de naranja, pero lo que nos va a servir es como si fuera un refresco completamente natural, y ese refresco, el bizcocho de cacao, cuando lo sirvamos, lo que va a pasar es que lo va a absorber y va a formarse una especie de torrija natural, con el sabor a cacao, con el sabor a pera y con el sabor a ese vino, pero sobre todo con ese toque diferenciador de miel Gran Reserva, ¿vale? Tenemos el bizcocho de cacao en la base, y yo lo que voy a hacer es colocar una de esas peras justo en el centro. Recogemos por aquí, me limpio un poquito las manos como siempre, habéis visto que así queda, bueno, pues como si fuera, ¿veis qué ternura? O sea, esto es prácticamente como si fuera un tocinillo de cielo, un flan, o sea, está totalmente flaneante, súper blandita, por eso es importante que la manipuléis en frío. Os decía lo de las moras, o lo de las fresas, las frambuesas, los arándanos, con lo que podéis rellenar con cualquier fruto rojo o negro, sin ningún tipo de problema. Yo tengo las moras, que las tenemos aquí, bueno, pues súper de temporada, así que le pongo 3 o 4 moras por aquí por la zona. Vuelvo a limpiarme las manos, que eso es muy importante todavía, y luego ese ingrediente totalmente fetiche que os estaba comentando antes y que no es ni más ni menos, aquí lo veis, en ese formato completamente, bueno, pues normal, ¿no? Porque estos son los panales troceados uno a uno, olvidaos de esa parte industrial por completo, reconciliaos con las mieles de calidad como las de miel Gran Reserva, y sobre todo en este caso, la que vamos a utilizar para culminar esa receta. Acordaos que hemos utilizado la miel de montaña, pero aquí también lo que vamos a utilizar es un trocito del propio panal fresco. Fijaos cómo gotea esto, qué calidad tiene, y sobre todo también, además de ser completamente natural, también tenemos una cantidad de nutrientes realmente espectaculares. La miel, ya sabéis, os lo decía antes, que es el único endulzante natural que nos ha acompañado durante toda la historia, pues en esta forma, en este formato, pues completamente natural, al desnudo como Dios lo trajo al mundo, nos va a dar muchísimas alegrías. La cera que la acompaña, ¿se podría consumir? Sí, nosotros recomendamos desecharla, porque tampoco nos va a aportar, bueno, pues todas esas maravillas que nos aporta, eso sí, este panal en fresco con el que yo voy a coronar la pera, ¿vale? Producto completamente natural, al desnudo, como os estaba diciendo, que nos va a dar muchísimas alegrías. Para completar el plato, yo lo que voy a hacer es ponerle, bueno, pues un poquito de hierbabuena por aquí, para refrescar el conjunto, y que esta miel termine destacando. Sería interesante servirlo con unas pinzas y que cada uno, bueno, pues digamos, por hacerlo un poquito más fino, estrujara y dejara soltarse esa miel por encima. Pongo otro trocito de hierbabuena también, y luego, para finalizar, ni más ni menos que vamos a hacer un poquito de naranja rallada, que es con lo que hemos estado cocinando también las peras, para que le dé ese toque, bueno, pues fresco para finalizar el plato. Y cuando ya estemos delante de cada uno de nuestros comensales y esté flipando al tener un panal de miel fresca justo delante, le sirvamos este refresco completamente natural de miel Gran Reserva con vino tinto y el toque de canela. Así que lo serviríamos poquito a poco, y esto sería para disfrutarlo con cuchara, para disfrutarlo con mucha paciencia y para disfrutarlo con todas esas ganas y con toda esa energía que nos aporta miel Gran Reserva.